Muy buenos días, profesor Rafael Salcedo. Hoy le vamos a hablar sobre la corriente eléctrica y mi grupo está conformado por Merian Arellano, Silvana Bolaños y mi persona, Natalia López. Bueno, primeramente debemos saber qué es la corriente eléctrica. Decimos que esta es un flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre en un material y que además se produce cuando existe un movimiento de cargas en un medio, el cual puede ser un sólido, un líquido o un gas. Introduciéndonos en esto, podemos decir que en el caso de los sólidos, estos son llamados conductores, los cuales se caracterizan principalmente por ser elementos que tienen electrones libres de valencia y al estar sometidos a una diferencia experimentan un movimiento y así se origina una corriente eléctrica. En la mayoría de los casos se dice que son los electrones los que se mueven. Pasando a los gases, decimos que estos al ionizarse, producto de un campo eléctrico, se tienen iones positivos y negativos y también se tienen electrones libres en constante movimiento, los cuales producen finalmente una corriente eléctrica. Y también tenemos en los líquidos que es necesario tener alguna solución que se vaya desintegrando al colocar un cátodo y un ánodo. Las cargas libres que se mueven son iones libres, positivos y negativos. De esta manera los iones positivos se irán al ánodo, el cual tiene cargas positivas, y los iones negativos al cátodo con cargas negativas, produciendo finalmente una corriente eléctrica que durará hasta que se termine el movimiento de los iones. Las fórmulas que debemos emplear son, para calcular la potencia a partir del voltaje de la corriente eléctrica, simplemente se aplica la fórmula P igual a U por I, en donde la potencia en vatios es igual al voltaje en voltios multiplicado por la corriente eléctrica en amperios. Para calcular la resistencia a partir del voltaje de la corriente eléctrica, la fórmula sería R igual a U sobre I. La resistencia de ohmios equivale al voltaje en voltios entre la intensidad en amperios. Para calcular la corriente eléctrica a partir del voltaje y de la potencia, la fórmula sería I igual a P sobre U. La corriente eléctrica en amperios equivale a la potencia en vatios dividida entre el voltaje en voltios. Para calcular la resistencia a partir del voltaje y la potencia, la fórmula sería R igual a U sobre I. La resistencia en ohmios equivale al voltaje en voltios entre la corriente eléctrica en amperios. Para finalizar, para calcular la corriente eléctrica a partir del voltaje y la resistencia, la fórmula es I igual a U sobre R. La corriente eléctrica en amperios equivale al voltaje en voltios entre la resistencia en ohmios. Tipos de corriente: corriente alterna, corriente continua, corriente real y convencional y corriente rectificada. La corriente continua o corriente directa es el flujo continuo de electrones a través de un conductor de dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con la corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. La corriente convencional establece que una carga negativa que se mueve en cierto sentido equivale a una carga positiva de igual valor, que se mueve en sentido contrario. La anterior permite establecer que una carga negativa en movimiento siempre deberá imaginarse como una carga positiva que se mueve en sentido contrario. En electrónica, un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua, aunque también son llamados diodos. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas, como los de vapor de mercurio. Muchas gracias. Muchas gracias.